Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión del día de hoy, que vamos a estar hablando de un tema bien relevante, que es el ahorro para el retiro. Entonces, pues bueno, muchas gracias a los que nos están acompañando por las distintas redes, por Facebook, por YouTube, algunos por LinkedIn. Pues bueno, esperamos que esta plática les sea de mucho valor. Y pues bueno, los invitamos a que estén interactuando mucho con nosotros, a que podamos resolver cualquier duda que se presente. Y pues bueno, vamos a arrancar esta tarde de agosto con este tema. Gracias por acompañarnos. Y pues bueno, arrancamos con la presentación y también muchas gracias a Marifer, que va a estar acompañándonos aquí con todo el tema técnico. Entonces, pues gracias Mafer. Bueno, pues vamos a arrancar. Nuestra plática de hoy es Cosecha tu éxito, estrategias de retiro para directivos y empresarios. Entonces vamos a estar hablando del gran reto que es el tema del ahorro para el retiro aquí en México, pero sobre todo de estrategias que te puedan ayudar a hacerle frente de la mejor manera. Hay distintos productos que están completamente armados y estructurados para sacarle el máximo jugo a el tema del retiro, y pues vamos a estar hablando de estos temas y estas estrategias. Y bueno, por favor, los que nos están acompañando en vivo, si nos ayudan a ver de dónde nos están viendo, para mandarles por ahí saludos, y pues nos arrancamos. Bueno, vamos a platicar sobre quiénes somos. Yo soy Rodrigo Flores, soy el director del despacho Aptia Bienestar Financiero. Somos un despacho de asesoría con más de 12 años de experiencia en el sector financiero y asegurador. También contamos con la autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que podamos nosotros asesorar, intermediar y ayudar con toda la administración de los productos financieros sobre los cuales asesoramos, y están respaldados por compañías aseguradoras y financieras de clase mundial, ¿no? Con muchísima solidez financiera, con muchísimas reservas. Nada más para que se den una pequeña idea, una de las empresas con las que trabajamos, que es Prudential Financial, tiene de activos bajo administración prácticamente la misma cantidad que todo el Producto Interno Bruto de México. Entonces, pues bueno, de ese tamaño son las empresas con las que trabajamos y que respaldan este tipo de estrategias financieras. Vamos con la siguiente. Y pues bueno, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es mejorar el futuro financiero de las empresas y familias mexicanas a través de asesoría confiable y personalizada. Entonces, también durante esta plática vamos a estarlos invitando a que agenden una sesión de asesoría con algunos de nuestros expertos. Probablemente algún asesor de nuestro equipo te invitó a esta plática. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de temas bien generales, pero la invitación es agenda una sesión de asesoría financiera para que podamos revisar tu caso particular, veamos tus prioridades y necesidades, y entonces sí podamos hacer un traje financiero a la medida de las metas que tú tienes. Sin embargo, pues bueno, aquí vamos a ver mucha información general que seguramente te va a ayudar para que te des una muy buena idea de qué tipos de instrumentos pueden ayudarnos muchísimo a ayudarnos a enfrentar este enorme reto del ahorro para el retiro. Continuamos con la siguiente. Y bueno, vamos a entrarle ya un poquito de lleno al tema. El tema del retiro es completamente un reto y vamos a platicar por qué. Inicialmente tenemos un tema que es global, que es el incremento en la esperanza de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez, en general, en el mundo,
vivimos más, las personas vivimos más, y esto es gracias a los avances en medicina, avances incluso tecnológicos, que nos ayudan a que esta esperanza de vida cada vez vaya creciendo. Entonces, este es un factor que se ve padre, ¿no? Y decimos, oye, pues qué padre que vamos a vivir más años. Sin embargo, si lo vemos del lado financiero como un reto, esto quiere decir que necesitamos más lana para vivir esos años. De hecho, estamos viendo que en varios países se ha estado incrementando la edad de retiro, ¿no? Y esto fue, por ejemplo, un tema complicado en Francia, ¿no? Han habido protestas, etcétera, pero es de lo más natural. La realidad es que es posible que esto empiece a permear en distintos países, y esto tiene que ver simplemente con el tema de que vivimos más. Actualmente la esperanza de vida en México está alrededor de los 75 años, ¿no? Pero esta estadística está basada en las personas que hoy están falleciendo en promedio de los 75 años. Sin embargo, las personas que están naciendo ahorita, pues la verdad es que sería muy aventurado decir cuántos años van a vivir, porque de verdad que los avances tecnológicos y en medicina son brutales. Ya se está revirtiendo temas como el VIH, cada vez se curan más temas de cáncer. Entonces, pues bueno, la tecnología y la medicina han avanzado bastante y seguirán avanzando muchísimo. Entonces, pues bueno, es completamente un volado saber cuánto tiempo más viviremos, pero lo que sí es muy probable de pensar es que esto tienda a aumentar y no a disminuir. Entonces, este es un principal punto. ¿Me ayudas a regresar? Gracias. ¿Qué otro tema? Disminución en el número de hijos. Los esquemas anteriores de retiro, las pensiones, vamos a hablar un poquito de las principales leyes que tenemos aquí en México, pero estaban basadas en el hecho de que se podía pensionar muy bien a un adulto mayor, porque atrás habían muchas personas en edad productiva, de las cuales, pues, apartando una parte de lo que se producía, ¿no? A través de esquemas como el Seguro Social, alcanzaba perfectamente para poder subsidiar una muy buena pensión para el adulto mayor. Entonces, para que nos demos una idea, más o menos en los años 50, por cada adulto mayor contábamos en México con 13 personas en edad productiva. Entonces, pues esto era relativamente fácil de subsidiar, con la promesa de que cuando estos jóvenes llegaran a la edad de retiro, pues hubieran otros 13 jóvenes atrás también produciendo para poder subsidiar sus esquemas. Sin embargo, esto no sucede así. De hecho, ahorita estamos más cercanos a que por cada adulto mayor hay solamente 3 personas en edad productiva. Entonces, pues eso hace que los esquemas anteriores pues ya dejaran de ser una opción, y pues tenemos ese enorme reto, ¿no? De que ya no podemos tener este esquema como subsidiado por los jóvenes que ahí vienen, ¿no? Es una realidad que las familias y las composiciones familiares, pues, tendemos a tener menos hijos, o de plano a no tener hijos y más bien tener perrijos, ¿no? Que seguramente es la situación de muchos de ustedes o muchos conocidos de ustedes. Entonces esto también vuelve un reto, el tema de la carga, el tema de dónde van a salir los recursos para el futuro y para poder mantener un buen estilo de vida llegando a la etapa de retiro. Entonces, estos primeros dos factores son factores demográficos, y bueno, pues son importantes, ¿no? Y esto hace que el tema del retiro en México sea un reto pues bastante fuerte. Y no nada más en México, la verdad es que el tema del retiro es un reto a nivel mundial. Otro tema que es importante, incremento en los costos asociados a la salud. La realidad es que las medicinas cada vez son más caras, si bien hay muchos avances, es caro mantenerse, el tema médico de mantenerse incluso sano, pues es cada vez más caro, porque también cada vez hay más enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, si bien estamos viviendo más tiempo, no necesariamente estamos viviendo más sanos. Hay muchísimas enfermedades crónico-degenerativas que tienen que ver incluso con temas de colesterol, triglicéridos, etcétera, que hipertensión, ¿no? Que poco a poco van disminuyendo la salud. Esto hace que los gastos en salud se vuelvan gastos recurrentes, ¿no? Y entonces son medicinas que se tienen que tomar de por vida, son tratamientos que se tienen que tomar durante mucho tiempo, y esto también hace que ser un adulto mayor sea también cada vez más caro.
Vamos a ver algunos números relacionados a el tema de la salud y cómo incrementa bastante la proporción del bolsillo que se tiene que ir a este fondo, ¿no? O a temas relacionados con la salud. Entonces, ese es un tema importante. Otro tema es la inflación, ¿no? Hay países que tienen inflación más bajita, hay países que tienen inflación más alta. Sin embargo, pues en México siempre hemos tenido una inflación promedio de los últimos 20, 25 años entre el 4 y el 5%. Este año pasado hasta un poquito más alta, anduvimos por ahí del 7%. Entonces, eso también hace que si el costo del nivel de vida en términos generales va incrementando a estas tasas, pues hace que el tema de tener que ahorrar para el retiro y para el futuro, tomando en cuenta la inflación, pues todas las cosas van a ser más caras, ¿no? La vivienda, los servicios, tal vez viajar, el tema de salud definitivamente es un tema que crece incluso más allá que la inflación. Entonces, pues bueno, este es otro factor que hace que el tema del retiro sea bastante relevante. Y por otro lado tenemos esquemas gubernamentales insuficientes. Vamos a hablar de ambas leyes, vamos a hablar de la ley del 73 y la ley del 97, que son las AFORES, y pues bueno, vamos a platicar un poquito cómo funcionan para ver qué tan suficientes son, ¿no? Sin embargo, me parece que en ambos casos hay un buen espacio para que podamos mejorar el dinero o al menos mantener el estilo de vida al que estábamos acostumbrados después de muchísimos años de trabajo y que no tengamos una baja tan importante. Pero en conclusión, estos 5 puntos son clave y hacen que el tema del ahorro para el retiro sea un verdadero reto, el cual tengamos que tener bien reconocido y tengamos que tener un plan muy claro dentro de nuestra estrategia financiera de largo plazo. Entonces, pues bueno, estos 5 puntos hacen que el retiro sea uno de los principales retos financieros al cual nos enfrentemos todos los mexicanos. El dinero que hay que acumular no es poquito y definitivamente no se compara este reto con algunos otros retos financieros de tal vez ahorrar para la universidad de los hijos, ahorrar para un enganche de una casa, ahorrar para empezar a poner una empresa. Pues vamos a ver que el tema del ahorro para el retiro es un reto bastante grande porque son bastantes años los que necesitamos acolchonarnos para poder mantener nuestro estilo de vida. Vámonos con la siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay un concepto muy claro que nos ayuda a ver cómo estamos parados como país y es un concepto que se llama tasa de reemplazo. ¿Qué significa la tasa de reemplazo? Es qué porcentaje del último sueldo que tenías cuando estabas en tu etapa productiva es el que vas a tener una vez que ya te retires. Esto quiere decir qué tanto va a disminuir el estilo de vida que traías cuando trabajabas al momento de pensionarte o de retirarte. Bueno, esta tasa de reemplazo en México ahorita está alrededor del 28%, ¿no? Este es un dato que se sacó comparando con distintos países. En el 2015 les diría que no ha cambiado tanto en los últimos años. Vemos países como Japón, que tiene 35%, Canadá 45%, Noruega 52%. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos países, Japón, Canadá, Noruega, pues tienen, por ejemplo, mejores servicios de salud. Entonces, probablemente con la salud pública que tienes en esos países sea más que suficiente. Sin embargo, en México, probablemente muchas personas no estén conformes con la calidad o con los tiempos de respuesta de nuestro sistema público de salud y pues se tenga que desembolsar o se tenga que gastar extra en servicios privados. Entonces, pues no es lo mismo una tasa de reemplazo bajita en un país en desarrollo que en un país desarrollado, que ya te va a subsidiar muchísimos del estilo de vida que vas a necesitar. Vemos que el promedio de la OCDE, de los países que conforman la OCDE, es del 54.4%. Es decir, que nosotros estamos casi que a la mitad. Ahora, este dato también es muy importante porque actualmente tenemos la mayoría de los pensionados que hay en México son de la ley anterior. Apenas hace algunos años se empezaron a jubilar los primeros trabajadores que les tocó el esquema de la Afore. Entonces, ahora que veamos las distintas leyes, pues vamos a ver que la ley anterior, pues en realidad es un esquema mucho más noble para que puedas retirarte con un mejor ingreso.
Sin embargo, ese esquema, pues cada vez van a ser menos las personas que se estén retirando por esa ley y cada vez van a ser más personas las que se retiren por la Afore, que es un esquema pues muchísimo más retador para el tema de los ingresos. Esto nos haría pensar que es probable que la tasa de reemplazo pues incluso llegue a bajar en los siguientes años. Entonces, pues nuevamente, este es uno de los principales retos y pues así estamos parados en temas de tasas de reemplazo contra otros países, ¿no? Entonces, pues bueno, sí sería una caída muy importante si nosotros somos parte de este promedio, pues de repente, pues que descienda más del 70% el ingreso y el estilo de vida al que estábamos acostumbrados, pues creo que sí sería un cambio bastante importante en nuestras finanzas. Vámonos con la siguiente lámina, por favor. Y bueno, mientras váyanos escribiendo qué opinan de estas tasas de reemplazo, ya habían escuchado el término, les parece que en México estamos bien, podríamos estar mejor. Aquí vamos escuchando sus comentarios y vamos también contestando cualquier duda que tengan. ¿Cuáles son los principales esquemas que tenemos aquí en México? Los principales esquemas, a pesar de que hay varios, hay ley del ISSSTE o varias empresas tienen algunos esquemas privados, que cada vez son menos. Los principales esquemas son la ley del 73, que es la del Seguro Social, aplica para todos los trabajadores del Seguro Social. Es un esquema de pensiones que está subsidiado por el gobierno y por las aportaciones de los trabajadores que no están pensionados, que más bien están en su etapa laboral y parte de las aportaciones que hacen el seguro, pues se van para subsidiar al adulto mayor. Aquí es donde les comentaba que pues este esquema no es sostenible porque pues cada vez hay menos personas en edad productiva por cada adulto mayor que necesita esa pensión. Y pues por eso el 1 de julio del 97, pues el gobierno hizo un corte de caja y las personas que empezaron a trabajar a partir del 1 de julio del 97 entran en un nuevo esquema que es la ley del 97 y es la Afore. Entonces, pues bueno, esa es la razón por la cual ya cada vez hay menos personas que están en la ley anterior y que están pendientes de su pensión o están próximos a pensionarse. Y cada vez habemos más personas que pertenecemos a la ley del 97 y entramos en este esquema que son las Afores, que básicamente es un esquema de ahorro individualizado, que cada persona va a tener su propia cuenta de ahorro para el retiro, en donde se va a aportar una buena parte la pone el trabajador, que se le va descontando de su nómina, otra parte la pone la empresa y otra parte muy chiquitita la pone el gobierno. Entonces, entre estos tres jugadores se va armando un fondo y la idea es que todo ese fondo se vaya acumulando hasta los 65 años y en ese momento se determine una pensión basado en el monto que se llegó a acumular en la Afore. Entonces, pues vemos que son esquemas completamente diferentes y las reglas para pensionarse también son completamente diferentes. Entonces, vamos a estar platicando sobre las diferencias de estos dos esquemas. Vamos con la siguiente. Muy bien, la ley del 73. Vamos a ver cuáles son sus alcances. Lo que necesitas para pensionarte con la ley del 73 es, de entrada, haber iniciado tus actividades formales, empezar a cotizar con el Seguro Social antes del 1 de julio del 97. Esa es la principal condición. Otra condición es cotizar al menos 500 semanas. Entonces te piden un periodo mínimo de cotización de al menos 500 semanas cotizadas para que seas elegible para pensionarte en este esquema. Ahora, en esta ley puedes pensionarte incluso desde los 60 años. Sin embargo, para que recibas el 100% de la pensión, te tendrías que esperar hasta los 65 años, lo cual, en mi opinión, valdría mucho la pena esperarte esos años por tener una pensión un poquito mayor por los gastos que sabemos que existen para el futuro. Ahora, esta pensión está topada, ¿no? Entonces, una persona, un alto directivo que venía ganando tal vez más de 100,000 pesos al mes, no se va a pensionar con esos mismos 100,000 pesos al mes. Esta ley tiene un tope y el tope está dado en UMAS. Las UMAS son las unidades de medida y actualización, cuyo valor va subiendo cada año de acuerdo a la inflación. Entonces, el tope que se tiene para 2023 son 25 UMAS y el valor de la UMA de este año son 3,153 mensuales por 25, nos da una pensión máxima de 78,825 pesos. ¿Sale? Entonces, eso es lo máximo que puedes aspirar pensionarte con la ley del 73.
La buena noticia es que como este tope está en UMAS y las pensiones también, se te van a ir actualizando con la inflación. Entonces eso es muy importante para que esa pensión mensual no vaya perdiendo su poder adquisitivo durante los años que va a durar la pensión de las personas que se retiran bajo este esquema. Entonces, pues bueno, nada mal, nada mal. Ahorita vamos a ver qué significa esa pensión mensual de 78,000 pesos. Es un esquema en el que lo importante es que se va a determinar basada en el promedio de los últimos 5 años. ¿Sale? Entonces, si esta persona se va a retirar a los 65 años para tener el 100%, se le va a considerar el salario base de cotización que tiene ante el seguro de los 60 a los 65 años. Se saca un promedio y ese promedio va a ser equivalente a la renta mensual que va a recibir como pensión. Entonces, aquí el tip número 1 para las personas que están en esta ley anterior, pues siempre esos 5 años son clave, ¿no? Entonces, siempre busquen maximizar esa parte de los últimos 5 años, porque aunque hubieran estado ganando 100,000 pesos los años anteriores y esos últimos 5 años su salario base de cotización baja a 20,000, 15,000 pesos, eso va a ser determinante para la pensión. Entonces, es muy importante asegurarnos de que esos últimos 5 años la cotización sea alta, ¿sale? Y ahorita vamos a ver qué tipo de esquemas nos pueden ayudar para asegurar que eso suceda y que tengamos una buena pensión. Vámonos con la siguiente. ¿Cuánta lana representa esta pensión? Bueno, si te estás pensionando con el máximo en la ley del 73 y vas a vivir 10 años más en tu retiro, vas a estar pensionado desde los 65 hasta los 75 años, eso quiere decir que estarías recibiendo una pensión de aproximadamente 11.3 millones de pesos. Ahora, aquí igual y no les dan las cuentas porque estamos también asumiendo el tema de la inflación. Cada año va a ir subiendo el monto a recibir. Entonces, una pensión para alguien que viva 10 años su retiro es equivalente a 11.3 millones de pesos. No es poquito dinero. Pero ¿qué pasa si esa persona vive hasta los 85 años? Entonces, esa pensión, pues en realidad el monto total es equivalente a 28 millones de pesos. Y si la persona vive hasta los 100 años, que también cada vez va a ser más común que personas vivan 100 años o más. De hecho, mi bisabuela, recuerdo haber estado en su cumpleaños de 100 años, entonces, pues sí es una realidad que muchas personas van a llegar a los 100 años. Estamos hablando de una pensión de 69 millones de pesos, ¿no? Entonces, es una pensión bastante alta y es la que ampara la ley del 73. Dicho de otra forma, las personas que están en la ley del 73, la realidad es que se puede decir que están sentados en una mina de oro. Sin embargo, pues hay que conocer los esquemas o hay que asegurar que esos últimos 5 años efectivamente se cotice con el máximo o con lo más alto posible para lograr una pensión vitalicia que sea de estos montos, ¿no? Pero la oportunidad ahí está. Estos números los hicimos con una inflación estimada del 4% anual y bueno, aquí lo que principalmente nos dicen nuestros clientes es, oye, pero yo ¿cómo puedo asegurar que mi empresa me vaya a seguir contratando o que yo vaya a tener trabajo en esos últimos años, ¿no? De hecho, a esas edades, pues es a veces común que las propias empresas, pues hagan cambios de plantillas. Entonces, cada vez es menos común que personas mayores de 60 años sigan empleadas por una empresa y además con un sueldo alto. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para asegurarnos de que se esté cotizando con un buen salario? Bueno, hay algo que se llama modalidad 40 que te puede ayudar a que, aunque tú ya no tengas el respaldo de esa empresa, tú puedas hacer las aportaciones de forma independiente para poder pensionarte y que pues no se te vaya a cero, ¿no? Esos últimos años de cotización y que tu pensión baje de forma muy importante. Entonces, aquí, ¿cuáles son unas claves muy puntuales para la modalidad 40? Uno, de esos 5 años que te van a estar promediando, al menos uno sí tiene que haber sido empleado por la empresa para que te cuente. Entonces, pues bueno, es muy importante ahí siempre ver eso, ¿no? Punto 2, los otros 4 años los puedes cotizar de forma independiente, pero tú tienes que estar pagando o haciendo las aportaciones hacia el seguro equivalentes, en este caso si queremos la pensión máxima,
más o menos tendrías que estar tú aportando al seguro en esos años aproximadamente el 18% de la pensión a la que aspiras. Si aspiras a la pensión máxima, que son estos 78,000 pesos mensuales, el costo aproximado, lo que tú tendrías que tener a tus 60 años, a tus 61 años para poder subsidiar la pensión máxima bajo la modalidad 40, serían aproximadamente 700,000 pesos. ¿Sale? Entonces, pues personas que todavía no llegan a ese punto, pero que están en la ley anterior, es importantísimo que hagan un esquema de ahorro formal que les ayude a juntar estos 700,000 pesos para que en caso de que en tus últimos 5 años de trabajo ya no tengas una empresa que te respalde, tú puedas aplicar la modalidad 40 y tú tengas los recursos suficientes para poder hacer esas aportaciones y poderte pensionar con la pensión máxima que te permite la ley. Y aquí les preguntaría, ¿suena buen negocio ahorrar 700,000 pesos para retirarte con una pensión equivalente a 69 millones de pesos? ¿No? O sea, se está multiplicando más de 69 veces el ahorro, la inversión que tendrás que meterle a esta modalidad. Entonces, pues bueno, es una oportunidad muy importante, no aplica para todos, aplica solamente para personas que están cotizando bajo la ley del 73. Ahora, tristemente, la mayoría de las personas que se pensionan no conoce esto y entonces, a pesar de tener una oportunidad muy grande de obtener una pensión bastante buena, pues no hay planeación, no se tiene la información y pues las pensiones son bajitas, ¿no? Veíamos hace rato que la tasa de reemplazo, aún considerando que muchos de los pensionados están bajo esta modalidad o se pensionaron bajo esta modalidad, tienen tasas de reemplazo pues cerca del 30%. Entonces, pues bueno, no, es una realidad que no se está aprovechando este esquema, que debería de aprovecharse muchísimo, porque además pues ya va a desaparecer, ¿no? Con el tiempo, tarde o temprano van a desaparecer las personas que se pensionen bajo este régimen de la ley del 73. ¿Sale? Y pues bueno, aquí igual cualquier duda que tengan de la ley, por aquí veo los 700,000 pesos aplican a toda la vida laboral. Aquí nos pregunta Iracema. Este es el dinero, Iracema, que necesitarías tú tener, por ejemplo, a los 60 años, para que en caso de que ya no tengas la empresa que haga tus aportaciones o que no te tengan con el sueldo máximo, tú puedas aplicar modalidad 40 y durante esos 5 años tú puedas pagar esas aportaciones y al momento de retirarte a los 65 accedas a la pensión máxima. Entonces, no sería toda la vida laboral, más bien es un ahorro que deberías de plantearte tener hacia los 60, 61 años de edad para que tengas ese as bajo la manga y si necesitas aplicar modalidad 40, tengas los recursos suficientes para poder pagarte la pensión máxima. Oye, pude juntar en vez de 700, 400,000 pesos. Está perfecto, también te va a ayudar a que tengas una pensión más alta, pero no vas a estar aprovechando la pensión máxima. Este esquema es tan bueno que incluso hay empresas que se dedican a prestarte dinero para que tengas esos 700,000 pesos y una vez que te pensiones les vayas pagando, aunque con intereses altos, pero les vayas pagando ese crédito, ¿no? Pues la invitación es que no lo hagan con un crédito, pues más bien ahorren, ¿no? Con el tiempo que les falte para llegar a esta edad, hagan un ahorro y créanme que va a ser el ahorro con el mejor fin posible en temas financieramente hablando, ¿no? O sea, va a ser el mejor proyecto de inversión que puedan tener en toda su vida. Entonces, pues como dice aquí Fernando Aguilar, si estás en la ley 73, apúrate a sacarle provecho. Correcto, es un tema que ojalá todos tuviéramos esa oportunidad, pero pues la verdad es que, pues tristemente ya, la mayoría de las personas que estamos en nuestra etapa laboral, pues ya no podemos aprovechar estos beneficios. Vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de la ley del 97, las famosas AFORES. Estas pensiones están basadas en todo el monto que logres acumular en tu AFORE. Por eso hay temas de estados de cuenta y por eso vas viendo cómo se va moviendo tu AFORE y cuántos rendimientos vas ganando. Y esto es bien importante porque el monto al que llegues a tus 65 años va a ser el que determine qué pensión vas a recibir. Mientras más alto sea el monto que tú acumules, pues más alta va a ser tu pensión mensual a recibir. Ahora, pasó algo muy chistoso con la AFORE. Hace más o menos 2-3 años se empezaron a retirar las primeras personas en este régimen. Sin embargo, la ley les pedía 1,250 semanas
cotizadas para pensionarte por la Afore. ¿Y qué creen? Menos del 1% lo logró. Entonces, el requisito que pusieron de semanas cotizadas era demasiado alto. Entonces, se hicieron algunos cambios en la ley de la Afore y se tuvieron que echar para atrás. Tuvieron que poner un mínimo de más o menos 700 semanas, 750 semanas, y las han subido poco a poco hasta que llegue a un máximo de 1000 semanas. Entonces, ahorita 2023, el mínimo de semanas de cotización que piden son 800, 300 semanas más que piden en la ley anterior. O sea, también hay un reto en cuanto a el tiempo que estés cotizando, y va a llegar al tiempo a que sea el requisito 1000 semanas para cotizar, el doble de la ley anterior. Entonces, pues bueno, este es un primer reto importante porque pues también han cambiado un poco las formas de generar ingresos, ¿no? Antes era más común el tema de pertenencia a una empresa y cumplir 20, 30 años y que te den tus reconocimientos, pines y trofeos por durar muchísimo en una empresa, pero esto ha ido cambiando poco a poco. Cada vez hay más rotación, cada vez hay más freelance, ¿no? Cada vez hay más personas que generan los ingresos de forma independiente, y entonces esto impide que, pues que le lleguemos a estas semanas de cotización y que podamos acceder a la pensión de la ley del 97. Ahora, ¿qué pasa si no se cumplen con estas semanas de cotización? Dices, oye, pues es lana que estuve ahorrando, que me fueron quitando de mi sueldo durante los años que se trabajaron. O sea, habrán sido muchos, habrán sido pocos. Entonces, ahí lo que ocurriría es que se te paga tu dinero en una sola exhibición y pues ya tú te haces bolas para extender esos recursos al máximo, ¿no? Ahora, la tasa de reemplazo, más o menos las personas que estén cotizando en Afore, pues más o menos van a recibir entre el 20 y máximo el 30% del ingreso al que venían acostumbrados ganar. Entonces, pues esto deja un hueco bien importante, un reto bien fuerte para poder complementar el monto necesario para poder, pues al menos mantener el estilo de vida al que se tenía, al que estamos acostumbrados. Entonces, pues bueno, la generación Afore la tenemos todavía más pues más complicada para tener un retiro más digno y una tasa de reemplazo pues más cercana al 100%. Pero pues bueno, no es para ponernos tristes. Ahorita vamos a hablar de unos esquemas muy buenos que nos pueden ayudar a complementar este esquema de jubilación, que es la Afore, a partir de la ley del 97. Y pues bueno, vámonos con la siguiente diapositiva. Bueno, hay veces que pensamos que cuando nos retiremos, pues ya no vamos a necesitar tanto dinero, ¿no? Dices, oye, pues probablemente ya acabé de pagar una casa, pues probablemente ya gastos de los hijos, pues ya disminuyeron o ya no es tan necesario. Entonces, pues bueno, la realidad es que si bien es cierto que hay gastos que tienden a disminuir, también hay gastos que tienden a incrementar. Para que nos demos una idea, si queremos tener acceso a la salud privada, un seguro de gastos médicos hoy para una persona que tiene 65 años, que es la edad de retiro, anda alrededor de los 100,000 pesos anuales. Sin embargo, este costo va subiendo y una persona de 75 años ya su seguro de gastos médicos cuesta 144,000 pesos. Entonces, este es un gasto que sube, ¿no? Los gastos médicos cada vez conforme vamos cumpliendo años van subiendo, uno por el factor edad, que a mayor edad pues más probabilidad de que utilicemos el seguro de gastos médicos, y dos, el factor inflación médica, ¿no? Que todos los temas médicos también tienden a crecer sus costos, incluso más arriba de la inflación promedio que se tiene. Entonces, pues bueno, esto es algo que hay que tener también bien mapeado, bien en mente, pues que es una lana que vamos a necesitar en el futuro si queremos seguir accediendo al tema de la salud privada. Ahora, incluso si accedemos a salud pública, tampoco significa que es 100% gratis aquí en México, ¿no? También hay costos que aunque seamos socios del Seguro Social, pues hay costos en los que sí hay que participar y pues vale la pena también tener ingresos para poder costear esos temas de medicinas, intervenciones quirúrgicas, etcétera. Otro gasto que puede incrementar, pues tiene que ver con temas de enfermería o inclusive apoyos generales, ¿no? Por ejemplo, tema de incluso chofer, ¿no? Tal vez a esas edades, pues si estamos muy acostumbrados a ir de aquí para allá, pues ya llega una edad en la que no es lo más sensato que sigamos ahí manejando, y más en la Ciudad de México.
que es de donde vive su servidor. Entonces, pues bueno, hay veces que para mantener cierto nivel de independencia, pues necesitamos contratar apoyos externos que pues obviamente tienen un costo, pero bueno, nos van a ayudar a que sigamos con cierto nivel de independencia. Entonces, hay varios apoyos que probablemente necesitemos invertir. Tema de entretenimiento. En alguna plática nos decían que vivir tu etapa de retiro es como vivir de vacaciones. Y vivir en vacaciones no es barato, ¿no? Porque siempre quieres salir que a la plaza, que al pueblito mágico, al cine, a echarse el cafecito, etcétera. Y eso también tiene cierto nivel de gasto, que a veces es más alto que los niveles de gastos que tenemos cuando estamos trabajando. Temas de viajes también se vuelve algo que muchos de nuestros clientes quieren mantener o quieren incluso incrementar el nivel de viajes que hacen en esa etapa. Entonces, pues bueno, es también parte de los gastos que hay que ir previendo para el tema de el retiro y temas de alimentación o a veces vivienda. Muchas veces si nos enfrentamos esto con clientes que ya están próximos a retirarse, que tienen, por ejemplo, luego su casa en la ciudad, dicen, oye, pues la verdad es que ya no me funciona a mí vivir en la ciudad, entonces pues a veces la casa se vende o se le deja a los hijos y está la aspiración de tener la casa que en la playa, que en el bosque, en el pueblito mágico. San Miguel de Allende es uno de los lugares ahí número 1 a nivel mundial para adultos mayores, para retirarse. Entonces, pues bueno, también a veces vienen temas de cambios de vivienda que también pues requieren un esfuerzo financiero para poder llevar a cabo este tipo de cambios que se adapten a nuestro nuevo estilo de vida. Entonces, pues bueno, aquí hay algunos gastos que tenemos y pues aquí coméntenos si hay algún otro gasto que crean que sea importante, ¿no? Vámonos con la siguiente diapositiva. Y pues bueno, ¿cómo le hacemos frente a este reto? Lo primero para nuestra planeación de ahorro para el retiro es entender en qué ley estamos, porque ahí vamos a ver con qué reglas jugamos y cómo podemos ir complementando nuestra estrategia. Entonces, pues ya platicamos un poquito de la ley del 73, en la cual la pensión se va a calcular con la cotización de los últimos 5 años que tengas. Y si no cuentas con el respaldo de la empresa que te está contratando, puedes utilizar modalidad 40, ¿no? Siempre y cuando pues hayas ahorrado para tener los recursos y aplicar esta modalidad. Sin embargo, esto tiene un tope, ¿no? Vemos que el tope es de 78,825 pesos mensuales, nada malo, equivalente a 25 UMAS mensuales. Si tenemos la aspiración de complementar, ¿no? Decimos, oye, pues yo venía acostumbrado a un salario de 100,000, 120,000, 200,000 pesos, y no quisiera que tuviera esta baja en mis ingresos, se puede también complementar esta pensión a través de, y aquí el siguiente instrumento que les sugiero se llama plan personal de retiro, que son planes de inversión que están construidos específicamente para sacarle el máximo provecho a que inviertas para tu retiro, y es un plan de inversión que además es deducible de impuestos hasta el 10% de tus ingresos totales que tengas. Entonces, pues es un aliciente muy importante que nos da también el gobierno para impulsar que también por nuestros propios medios empecemos a acumular dinero para esta etapa tan importante que es cuando más lana vamos a necesitar. Ahorita vamos a ver unos ejemplos más adelante sobre qué representa este tema de la deducción. Se oye como algo bueno, sí, deducible, ok, bien. Pero bueno, ahorita que veamos unos ejemplos, vamos a ver que es un valor agregado importantísimo para nuestra estrategia de retiro y vamos a ver unos ejemplos. Y se puede complementar después con otro tipo de inversiones. Hay muchas personas que quieren el clásico quiero vivir de mis rentas, ¿no? Entonces, a través de inversiones en inmuebles, pues espera tener ahí también tal vez un retorno a través de rentas o a través de la venta de propiedades. Eso yo lo dejaría como una tercera opción, ya las otras inversiones, una vez que ya agotaste estas primeras dos opciones, que son las que son específicas y armadas propiamente para que le saques el máximo provecho a tus recursos. Entonces, por aquí iría la estrategia de una persona que se encuentra en la ley del 73. Primero buscar maximizar la pensión a la que ya tenemos derecho, que ya vimos que con 700,000 pesos puedes aspirar a una pensión de más de 60 millones de pesos, lo cual pues no lo pudieras lograr en alguna otra inversión al menos lícita que yo conozca.
Siguiendo, si se quiere complementar, se puede hacer a través de un plan personal del retiro, que también es una opción súper rentable, que vamos a ver más adelante, y puedes complementar aún más con otro tipo de inversiones como los bienes inmuebles, que es una muy, muy típica que se utiliza. Y por aquí nos menciona Fernando, yo creo que incluso si tenemos casa a la edad de los 65 es clave darle mantenimiento y vamos a necesitar contratar más a terceros. Sí, toda la razón, el tema de las inversiones en inmuebles conllevan también cierto nivel de gastos, ¿no? De mantenimiento, incluso temas de pólizas, seguros, quién va a cobrar, qué pasa si el inquilino no se quiere salir, pues incluso tienes que meter temas legales, te puedes quedar por ahí un año sin recibir ese ingreso, tiene sus ciertos riesgos, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema de las inversiones inmuebles no es como algo que esté ya armado, pensado, construido para para sacarle el máximo provecho al tema de retiro. Sin embargo, es un tema que puede bien complementar, ¿no? Pero sí vale la pena utilizar en primera instancia pues los instrumentos que sí están 100% enfocados en que se le saque el máximo provecho al ahorro para el retiro. Y pues vámonos con la siguiente diapositiva, ley 97, los desafortunados ley Aforen, en los cuales me incluyo. Pues bueno, veíamos que es un esquema en el que se participa con el 6.5%, es lo que se va quitando sobre el salario base de cotización. Una parte se le quita el sueldo del empleado, otra parte a la empresa y otra parte al gobierno. Uno de los cambios que hicieron en la reforma para buscar incrementar un poco la tasa de reemplazo es este 6.5% lo quieren llevar poco a poco hasta el 15%, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que suena bien. Ese incremento, la participación va a venir prácticamente 100% de la empresa. Entonces, pues bueno, es un esquema que digamos que le carga la mano al empleador, porque poco a poco va a tener que meterle más lana a el retiro de sus empleados. Entonces, pues bueno, esto resuelve, creo yo, en una pequeña parte el problema, porque el gran problema del esquema de la Afore no es tanto el porcentaje que se va. Si una persona empieza a trabajar a los 18 años en una empresa y se retira a los 65 años y trabaja de forma ininterrumpida, la realidad es que tendrá una muy buena tasa de reemplazo, ¿no? Muy cercana al 100%. El problema aquí es que de esos años en México son muy poquitos los que realmente estamos cotizando. Entonces, pues el problema no es tanto cuánto se va a la Afore, sino el problema es que en muchos años los mexicanos no estamos cotizando en una Afore y se van cero recursos a ese fondo. Entonces, creo que el problema hay que abordarlo más bien desde otra óptica, pero bueno, es un primer paso, ¿no? Que puede ayudar un poquito a que lo de la Afore sea un poquito más alto. Entonces, pues bueno, ese es el esquema que ya tienes y pues ahora sí que quieras o no quieras, si estás tú empleado por una empresa y estás dado de alta ante el Seguro Social, se te va a quitar esta parte de la Afore y es algo que ya tienes, ¿no? Te guste o no te guste el esquema de la Afore, es el esquema que ya tienes. Ahora, si quieres complementar, y yo te recomendaría que sí complementes, sobre todo si estás en el esquema de la Afore, el cual pues es mucho menor que el esquema de la ley del 73, complementes con un plan personal de retiro, que justamente es este plan de inversión que es deducible de impuestos hasta el 10% de tu ingreso. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan estos planes personales de retiro, pero sería el instrumento más adecuado para complementar el tema de la Afore. Si ya topaste este 10% de tus ingresos en un plan personal de retiro, porque es un esquema muy atractivo, pero también tiene el tope. Ahora sí que todo lo que suena muy bien y suene muy atractivo, tiene tope, ¿no? Entonces, el plan personal del retiro no es la excepción, tiene cierto tope, y si aún así ya le estás sacando el máximo provecho al plan personal del retiro y quieres aún incrementar más tu ingreso para tu retiro, igual aquí entran ya otras inversiones como una tercera opción para poder incrementar lo que se quiera ahorrar y poder mantener el estilo de vida. Vámonos con la siguiente. Y bueno, vemos un comentario de Elena, adaptar la casa a la nueva realidad de vida, quizá rampa, su equipo especial. Claro. Algunas personas dicen, oye, me voy a cambiar tal vez una casa de un piso, que sea más adecuada, pero pues hay personas que dicen, oye, pues
pues no puedo moverme, y entonces más bien hay que hacerle ciertas adecuaciones a la vivienda que también tienen cierto costo y también conllevan cierto mantenimiento. En fin, sí, hay varias razones para las cuales tener una buena lanita guardada para nuestros 65 años. Ahora sí que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, pues sí, la verdad es que no tenemos nadie una bolita mágica para saber cómo va a estar nuestro retiro, si vamos a tener algún tipo de discapacidad o algún tema así. Entonces, pues es muy importante estar bien preparados, ¿no? Nos comenta Marifer, medicamentos, atención a la salud, gustos personales, gastos imprevistos, por supuesto, ¿no? Esos temas siempre existen y el futuro no va a ser la excepción, ¿no? A los adultos mayores también se les descompone el coche, también hay gastos inesperados que van a ir surgiendo. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de los planes personales de retiro, que son una gran opción para poder incrementar el tema de la pensión que nos toque. Son planes que son elaborados por los bancos y aseguradoras y están pensados 100% para que sacarle el máximo provecho al ahorro hacia los 65 años. Otra de las características que tienen estos planes es que si estás empleado por alguna empresa que tiene un plan privado de pensión, aquí voy a poner algunos ejemplos, algunos bancos como Bancomer, empresas como IBM, L'Oreal, Liverpool, a sus empleados les dan la prestación de tener un plan privado de pensión, en el cual les van descontando de sus sueldos un cachito que se va a ir a un fondo para su retiro. Incluso a veces la empresa pone otro tanto y van complementando ahí un fondo muy interesante. Sin embargo, si la persona termina su relación laboral con la empresa y supongamos que se juntó en ese fondo 3 millones de pesos, lo que pasaría es que al momento de terminar la relación laboral, a esos 3 millones de pesos que se acumularon, se le quitarían los impuestos del ISR. Entonces se sumaría al finiquito y pues normalmente cuando hay finiquitos, pues te vas a la tasa máxima del 35%. Entonces de esos 3 millones de pesos que se ahorraron en ese esquema, pues es probable que en realidad se reciban pues menos de 2 millones de pesos. Para evitar esto, si tú cuentas con un plan personal de retiro, se puede hacer el traspaso de los recursos de esos 3 millones para que no se te quite nada de impuestos y al estar dentro de tu plan personal del retiro, se dejan guardaditos para tus 65 años, que siga creciendo ese dinero y sobre todo que no te quiten impuestos por recibir ese dinero. Entonces, un plan personal de retiro también es estratégico para personas que están siendo empleadas por empresas que tienen planes privados de pensiones. Entonces, a veces nos pasa cuando hablamos de planes personales de retiro que nos dicen, oye, no, pues yo no lo necesito porque mi empresa tiene un plan privado de pensiones. No, hombre, al contrario, si tu empresa tiene un plan privado de pensiones, con mayor razón debes de tener un plan personal de retiro para que en caso de que se termine la relación laboral, tengas un instrumento al cual transferir esos recursos sin que te quiten una tasa altísima de impuestos. Otra característica del plan personal de retiro es que se puede contratar en pesos, como sería el caso de la Afore, pero también se puede contratar en UDIs, que son unidades de inversión, y que eso te asegura que no pierda tu dinero el poder adquisitivo, ya que van a crecer al menos al mismo ritmo de la inflación y además te van a dar un rendimiento aparte. O también se pueden contratar en dólares, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo me quiero retirar en Miami, entonces pues yo ya vi que más o menos la casa que quiero y el nivel de vida, pues voy a necesitar recibir mis rentas en dólares, voy a necesitar que mi plan de ahorro para el retiro sea en dólares. Entonces, pues los planes personales del retiro son una excelente opción porque te permite elegir la moneda en la cual quieres invertir para tu futuro. Si tu idea es retirarte aquí en México, pues la SUDIS es una excelente opción porque se va a ir actualizando tu ahorro al mismo ritmo de la inflación y te va a alcanzar para ese objetivo que tengas. Y si te quieres retirar en Estados Unidos o en el extranjero, pues es una buena opción también que hagas un plan de personal de retiro en dólares. Y aquí algo muy importante es que tenemos un beneficio fiscal para las personas físicas. Esto aplica para todas las personas físicas, no importa si estás en sueldos y salarios o si estás como persona física con actividad empresarial. Tienes el beneficio fiscal de poder hacer deducible de impuestos todo lo que tú vayas abonando a tu plan de ahorro para el retiro.
Nos comenta Fernando, además los planes de retiro que dan las empresas pierden beneficios si sales anticipadamente de la misma. Sí, a veces, por ejemplo, te dan el 100% de tu plan privado, siempre y cuando dures 10 años en la empresa, pero si duraste 5, pues te van a dar un porcentaje, ¿no? Entonces sí, hay ciertas condiciones que también se tienen que cumplir en las empresas para que tengas el máximo beneficio sobre esos planes privados de pensiones. Y pues bueno, vamos a la siguiente diapositiva para ver un ejemplo muy tangible de por qué sí invertir en un plan personal de retiro. Vamos a ver un ejemplo del beneficio fiscal. Suponemos que tenemos un cliente, Eduardo, que tiene ingresos anuales brutos, ¿no? Antes de impuestos por 1.950.000 pesos. Aquí se le suma prima vacacional, aguinaldo, todo lo que le pagan a Eduardo en su empresa. Sobre eso es donde va a aplicar el tope del 10% de deducción. Entonces, en este caso, Eduardo, por ganar esa lana, le cobran de ISR, de acuerdo a las tablas de ISR, su empresa le va a ir quitando impuestos todas las quincenas, va a acabar Eduardo pagando por ISR 544,000 pesos de impuestos, ¿sale? Más de $500,000 de pesos se le fue en impuestos. Dicho de otra forma, se puede decir que prácticamente de los 12 meses que tiene un año, 4 meses trabajamos para el gobierno. Eso quiere decir que eso se va para pago de impuestos, ¿no? Porque más o menos las tasas van hasta el 35% de ISR. Entonces, es como si 4 meses del año trabajáramos solamente para pagar impuestos y el resto ahora sí va para nosotros. Este es el ejemplo. De estos casi 2 millones de pesos, $500,000 de pesos los va a pagar Eduardo por tema de ISR. Sin embargo, Eduardo invierte en un PPR, en un plan personal del retiro, y le llega al tope máximo que permite la ley, que son 189,000 pesos. Ese es el tope máximo. Entonces, Eduardo invierte esos 189,000 pesos. Y entonces vemos que al hacer deducibles esos 189,000 pesos, el pago de impuestos de Eduardo se disminuye. Y entonces le queda de 479,000 pesos. Entonces, pues esto es un enorme beneficio fiscal para Eduardo porque al momento que haga su declaración de impuestos, pues va a resultar que, pues que le deben impuestos y va a tener un saldo a favor. Entonces, aquí ese saldo a favor que tiene Eduardo por haber hecho deducible de impuestos su aportación al PPR va a ser de 65,000 pesos. ¿No? Entonces, en abril, que es momento de hacer las declaraciones anuales, tiene su factura del PPR que le metió 189 y le van a devolver 65,000 pesos. Si vemos esos 65,000 pesos versus los 189 que invirtió para su ahorro para el retiro, en ese año ni siquiera estamos hablando de cuándo va a acumular para su retiro a los 65 años. Solamente de beneficio fiscal va a tener un retorno de la inversión del 34%. ¿Sale? Entonces ya vieron por qué el plan personal de retiro es la siguiente opción al esquema de jubilación. Es muy difícil encontrar una opción de inversión que te garantice un retorno anual del 34% solamente por tema de impuestos. ¿Sale? Entonces, por eso es muy importante que aprovechemos estos esquemas que existen, ¿no? Los planes personales del retiro están basados en el artículo 151 de la ley del ISR y están perfectamente regulados para que tengas ese beneficio fiscal. ¿Sale? Entonces, pues este es un ejemplo del potencial que se tiene en el tema de devolución de impuestos. Pero eso no es todo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Pero bueno, antes vamos a resolver una duda. Nos pregunta Diana Espinosa, ¿cómo podría transferir los fondos de un plan privado en mi empresa a un plan personal? Bueno, esto es algo que se habla con la empresa, ¿no? Entonces, justamente si tienes tu empresa que tiene que tienes tu fondo de pensiones, al momento de dar por terminada la relación laboral, es cuando la empresa te dice, oye, si no tienes tú un plan personal de retiro al cual yo pueda transferir estos recursos, pues te los va a tener que pagar como parte de tu finiquito y te va a tener que descontar los impuestos necesarios. Aquí la forma de hacerlo es ya tener un PPR y simplemente le dice a la empresa, oye, no me lo pagues a mí directamente como parte de mi finiquito, quiero que lo transfieras a mi plan personal del retiro, que ya está mi nombre, mi número de contrato es tal, y a esta cuenta haz la transferencia de los recursos sin quitarle impuestos, ¿no?
porque justamente es un plan que está preparado para que no te descuenten los impuestos y esa es la manera en la que se hacen ese tipo de transferencias, pero pues efectivamente necesitas tener ya un PPR para que puedas recibir esos recursos. Y pues bueno, vamos a regresar al caso de Eduardo. ¿Qué pasa si Eduardo, además de que hace deducible su ahorro para el retiro por 189,000 pesos, pues resulta que Eduardo también tiene otras deducciones? También paga un seguro de gastos médicos mayores familiar y además está pagando una hipoteca porque está comprando una casa y esos intereses del crédito hipotecario también son deducibles. Entonces, ¿qué pasa si además Eduardo tiene 200,000 pesos extra de otras deducciones? ¿Qué pasa si lo suma el tema del ahorro en su PPR? Aquí lo padre es que la deducción del ahorro para el retiro es completamente independiente a otras deducciones, entonces se suman. Entonces lo que pasaría con Eduardo es que ahora pagaría ISR solo por 411,000 pesos. Y entonces, si comparas esos 411 con los 544 que ya le habían quitado de impuestos, la devolución de impuestos de Eduardo es de 132,000 pesos. 69% del monto que le tuvo que invertir a su plan de ahorro para el retiro. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes tienen deducciones personales como gastos médicos e intereses hipotecarios y no están utilizando la deducción del plan personal para el retiro, úsenla, ¿no? Porque esto va a incrementar su devolución de impuestos de forma muy importante y es una excelente inversión porque además es lana que se va a estar guardando para el momento en el que más lo vas a necesitar, a tus 65 años, pero vas a tener un beneficio fiscal inmediato al año siguiente, en este ejemplo de 132,000 pesos. Y les puedo contar que tenemos varios clientes que incluso su devolución de impuestos es equivalente al 100% de la inversión que hacen en su plan de ahorro para el retiro. Entonces, pues es una estrategia redonda, ¿no? Sin embargo, pues hay que conocer este esquema y hay que saber aprovecharlo. Entonces, pues nuevamente, no duden agendar su sesión de asesoría con el asesor que los está invitando a esta plática para que se pueda revisar su información puntual, qué deducciones tienen y cómo se les puede sacar el máximo provecho al tema de los impuestos. Vámonos con la siguiente. Nos pregunta Iracema, ¿la deducción de impuestos es anual? Sí, efectivamente, el tema de la deducción del ahorro para el retiro te va a ayudar solamente en la declaración anual. No te va a ayudar en las mensuales, te va a ayudar más bien hasta el anual y hasta ese momento puedes pedir tu devolución de impuestos o que esos impuestos pues se utilicen para el pago de los impuestos subsecuentes que tengas en tu emprendimiento. Nos dice Fernando, y no te debes de confiar de hacerlo cuando ya saliste, porque luego por los tiempos de contratación, pues no dan tiempo de emitir el PPR. Sí, efectivamente, lo mejor es ya tenerlo y pues bueno, cuando se dé el momento, porque pues es poco probable que llegues hasta los 65 años en esa empresa, pues ya esté listo tu contrato y ya nada más hacer el traspaso del fondo de la empresa a tu PPR, que ya es personal y ese ya va contigo a donde tú quieras, ¿no? Ahora, otro tema de los PPRs es que mientras más pronto empieces, más jugo le va a sacar ya el tema de el monto a recibir. Aquí les voy a poner algunos ejemplos de cómo se ve la rentabilidad de un plan personal de retiro. Una persona que tiene 30 años y empieza su plan de ahorro para el retiro, invierte 100,000 pesos anuales, lo que va a recibir a sus 65 años son 19.4 millones de pesos más 2.2 millones de pesos de beneficio fiscal. ¿Sale? Entonces, pues como pueden ver, la inversión se multiplica bastante bien y además se le suma todo el tema de beneficio fiscal que te puede ayudar a ir subsidiando los pagos de los años subsecuentes. Ahora, estos ejemplos los estoy dando para planes que están construidos en UDIs, es decir, que la aportación va a ir incrementando de acuerdo a la inflación, pero también todo el fondo que se va armando en el PPR también está constituido en UDIs, entonces pues al momento de recibir las UDIs a los 65 años, pues el tipo de cambio va a ser bastante alto, ¿no? De la UDI y se le va a sacar una excelente ganancia. Ahora, si esta persona se espera 10 añitos y aporta los mismos 100,000 pesos anuales, en lugar de recibir los 19 millones, va a recibir 7.6 millones. Entonces, cada que nos esperemos, y aquí les estoy poniendo ejemplos de 10 en 10 años, pero la realidad es que cada año que se deja pasar y que no se inicia un plan personal de retiro, pues sí se sacrifica muchísimo la ganancia que se puede recibir a los 65 años.
Entonces aquí les pongo estos ejemplos de alguien de 30, 40 y 50 años. Todos están invirtiendo exactamente lo mismo, pero el monto que se está recibiendo, aunque en los 3 casos se ve una alta rentabilidad en el plan, pues bueno, vemos que es muchísimo más alta para la persona de 30. Entonces, pues aquí el mensaje clave es inicia lo más pronto posible. Si aún no has iniciado un PPR, el mejor momento para hacerlo pues es hoy. Y eso va a maximizar muchísimo tu ganancia hacia tus 65 años. Importante para la deducción de impuestos que hablamos, que es un enorme beneficio, la regla que nos pone el gobierno es los recursos los tienes que recibir hasta los 65 años, que es la edad oficial de jubilación en México. ¿Sale? Entonces ese es el único requisito que nos pone el gobierno para que nos den ese enorme beneficio fiscal que bien vale la pena. Y vámonos con la siguiente diapositiva. Y bueno, vamos a hablar también rápidamente de, oye, pero yo no soy no soy colaborador de una empresa, pues soy emprendedor o soy empresario. ¿Qué tipos de esquemas puedo hacer? Bueno, aquí hay un pequeño slide que les puede dar cierta visión. En el lado izquierdo vemos el ejemplo de si tú eres dueño de la empresa, pero también eres empleado, puedes utilizar y te convendría mucho estar ahí bien dado de alta en el Seguro Social, ya sea que estés en la ley anterior, en la ley 73 o en la ley Afore, pues bueno, te conviene estar cotizando, ¿no? Para que puedas acceder a las distintas pensiones. Si es de la ley del 73, pues aquí la estrategia es los últimos 5 años que vayas a estar trabajando, pues vete al máximo, ¿no? Independientemente de cuánto estés cotizando, esos últimos 5 años trata de llevarlo siempre al máximo para que te puedas retirar con la pensión más alta como la base de tu estrategia de retiro. Punto 2, si quieres complementar esa pensión, hazlo también a través de un plan personal de retiro. Solo considera que tu tope de deducción va a ser hasta el 10% de los ingresos totales que te estés tú pagando a través de tu empresa. Y si ya también topaste esa parte, puedes ahora sí complementar con otras inversiones adicionales para poder armar toda tu estrategia de ahorro para el retiro. Ahora, si no eres empleado de tu empresa, puedes acceder a un mecanismo que se llama Plan Persona Clave. Esta es una opción en la que sí puedes ir ahorrando, pero a través de la empresa. Aquí ya no es la persona física la que va a estar ahorrando, la que va a estar haciendo su estrategia personal de retiro, sino es una opción que puedes apalancarte de la empresa para poder ir haciendo estos ahorros. Vámonos a la siguiente diapositiva para explicar un poquito más. Plan Persona Clave. El plan de ahorro lo contrata la empresa, ¿no? Y aquí algo interesante es que se pueden utilizar beneficios fiscales que como personas no se tienen, porque las empresas técnicamente no tienen una edad de retiro, ¿no? Una empresa no se retira a los 60 años o a los 65 o a los 70. Una empresa puede durar más de 500 años. Entonces, no tiene un deadline para poder hacer un esquema de retiro para algún colaborador. Entonces, el plan persona clave es un plan de ahorro que contrata la empresa asegurando a una persona clave dentro de la organización. Entonces, esta persona puede ser tú, puede ser el propio dueño de la empresa, o puedes incluso aprovechar este esquema para asegurar a alguien que sea clave dentro de tu organización. Si, por ejemplo, tienes un director de ventas que es buenísimo y que por el nivel de relaciones que tiene, jala muchos clientes y es clave para tu empresa, puedes aprovechar este esquema para asegurar a esta persona y que en caso de fallecimiento la empresa reciba una indemnización. Pero en caso de supervivencia, la empresa también genera esta indemnización y entonces es un ahorro que puedes tú contratar a partir de los 10 años, son periodos de 10 años, y aquí lo muy importante es que las aportaciones son deducibles de impuestos para la empresa y también se va a recuperar la inflación sobre esas aportaciones, se te va a recuperar todo tu dinero inflacionado al terminar el plazo. Entonces, esta es una estrategia que se puede utilizar para, ya sea para esquemas de retiro propios del propio dueño de la empresa, o es un esquema que incluso puedes hacer para darles planes de ahorro para el retiro complementarios a tus principales colaboradores, lo cual te puede dar una retención también de empleados y darles beneficios extra para atraer mejor talento, pero sobre todo que puedas hacer deducible esas aportaciones a través de la empresa.
Y aquí, como vemos al final, la empresa recibe una suma asegurada en caso de fallecimiento de la persona clave. Entonces, si llega a fallecer tu megadirector de ventas, que es muy importante para la empresa recibe una suma asegurada para poder subsanar en cierta medida esas ventas que ya no se están logrando. Entonces, este es un esquema que también te ayuda a fortalecer las finanzas de tu empresa en el caso de que llegara a fallecer la persona clave. Y si sobrevive, pues no pasa nada, se te devuelve todo el ahorro que hiciste y ya lo puedes emplear para tu propio ahorro para el retiro o para hacer esquemas de ahorro para el retiro para tus principales colaboradores y personas clave de tu empresa. Vamos a ver un ejemplo rápido de todo el ahorro que puedes tener en tema de hacer esta estrategia a través de tu empresa. Suponemos que es un esquema de 10 años de aportaciones, donde vas a estar aportando lo equivalente a 500,000 pesos cada año. Esta cantidad se va a ir actualizando con la inflación, entonces pues vas a ver acumulado un total de 6 millones de pesos durante estos 10 años. La persona que decidas asegurar, ya seas tú o ya sea un colaborador clave de tu empresa, va a tener un seguro de vida. Entonces, este seguro, en este ejemplo, es de 5 millones de pesos, que también va a ir creciendo de acuerdo a la inflación. Que si esta persona llega a fallecer al año 3, por ejemplo, la empresa recibe 5.4 millones de pesos, ¿no? Para subsidiar el valor económico que representaba esa persona dentro de tu empresa. Entonces, ahí matamos un pájaro, que es el tema del riesgo de que una persona clave dentro de tu empresa llegara a fallecer. Entonces, tienes este seguro, pero además, cada que tú vas haciendo estas aportaciones, lo haces deducible de impuestos. Entonces, pues te vas a estar ahorrando un 35% de impuestos del ISR. Entonces, este ahorro del ISR en esta estrategia de 10 años te llevaría a que tu empresa ahorrara en impuestos más de 2 millones de pesos. Y también sería un ingreso que no entraría al fondo del PTU, que sería otro ahorro del 10% adicional, que serían otros 600,000 pesos. Entonces, esta estrategia es una muy buena forma en la que puedes ahorrar a través de la empresa. Ojo que no hay muchos esquemas para que una empresa ahorre y deduzca impuestos, ¿no? Normalmente los esquemas están muy enfocados a que gastes y deduzcas. Pero esto también te impide robustecer tus esquemas de largo plazo para que tu empresa pueda retener al talento clave o para pensar en esquemas de largo plazo como la jubilación del propio socio y dueño de la empresa. Entonces, este sí es un esquema que te permite hacer eso. En este caso estarías ahorrando o tendrías tú ya un ingreso para tu empresa después de 10 años de 6 millones de pesos, pero además ya te ahorraste en impuestos más de 2,700,000 pesos. Entonces, pues es un esquema que podemos utilizar adicional a los que ya platicamos que aplican para personas físicas. Este sería el esquema ideal para una empresa para poder ir armando un fondo de pensión, ya sea para el dueño o para las personas clave que pertenecen a la empresa. Y vámonos con la siguiente diapositiva, que ya estamos por cerrar nuestra plática de hoy. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado durante toda la transmisión. Prácticamente nos hemos mantenido con las mismas personas que nos han estado acompañando. Muchas gracias. Las reflexiones finales. Retirarse en México es caro. Sí es un reto y es una necesidad para todos los mexicanos el que ahorremos para nuestro futuro. El futuro cada vez es más complicado, cada vez es más caro, cada vez somos más personas y eso hace que los propios servicios públicos pues bajen sus tiempos de respuesta y baje su calidad. Entonces sí necesitamos hacer un esfuerzo extra. A veces nos basamos en las generaciones anteriores de que, oye, pues mis papás no tuvieron que hacer un gran esfuerzo de ahorro para el retiro, y pues ahí la llevan, no les va tan mal, pero pensemos que estaban en un esquema completamente diferente al que nos va a tocar tener. Punto 2, existen mecanismos especiales para que el reto sea más alcanzable. Entonces hablamos ya de cómo maximizar las pensiones, la de la ley 73, cómo funciona la Afore, pero sobre todo cómo complementar con algunas estrategias que son 100% hechas para mejorar nuestro futuro, como los planes personales de retiro. El tiempo es un factor clave. Entonces, mientras más pronto tomemos acción sobre nuestra estrategia de ahorro para el retiro, pues mejor, ¿no? El tiempo te va a dar opciones, el tomar la decisión ahorita te va a ayudar a que tu futuro tengas muchas opciones para saber qué hacer con esos recursos. Entonces, no es algo que hay que dejar para el futuro. Los beneficios fiscales son súper amplios, ¿no? O sea, no hay algo que el gobierno quiera impulsar más que ahorremos para nuestro retiro. Es de lo que más puedes deducir de impuestos.
y normalmente no lo estamos aprovechando. Entonces, sí tenemos muy buenos beneficios fiscales. La verdad es que ahí sí el gobierno se ha puesto las pilas para darnos esos impulsos y que los aprovechemos, pero pues bueno, hay que conocerlos y hay que aprovecharlos. Si no, de nada sirve que tengamos beneficios fiscales muy importantes si no los estamos utilizando. Y por último, planea tu retiro acompañado de expertos. Entonces, esta plática espero que les haya gustado mucho, pero la realidad es que si esta plática no deriva en que te sientes con tu asesor patrimonial, con tu agente de seguros, con tu asesor financiero, para que puedan armar una estrategia sólida para tu ahorro para el retiro y que empieces a hacerlo, la verdad es que esta plática pues no va a haber servido de mucho, ¿no? El chiste de esta plática es que los ayude a tomar acción y a que den ese primer paso para tener un mejor futuro, acompañado obviamente de expertos que nos dedicamos a estos temas y que ya tenemos a más de 1,000 personas que estamos apoyando con este tipo de estrategias. Y por último, pues bueno, vamos a ver si tenemos más dudas y más comentarios. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? ¿Dudas o reflexiones? Pues muy bien, vamos a cerrar justamente con cualquier pregunta que lleguen a tener para que por favor nos la hagan llegar. Por aquí vemos algunos comentarios. Seguido nos preguntan de Fer Aguilar. Bueno, vamos a ver los que nos ponen aquí en pantalla. Tenemos a Josefina que nos dice como emprendedores debemos siempre considerar cómo tener ingresos a la edad de retiro y ahorrar desde ya. Sí, justamente, sí, digo, el esquema de la Afore es insuficiente, pero ayuda. Pero si ni siquiera tenemos el esquema de la Afore, pues con mayor razón tenemos que tener un esquema propio para ir armando este fondo que nos ayude para los años más complicados, porque pues también emprender cada vez es más difícil, ¿no? Llevar el negocio, atraer nuevos clientes y todo, pues con la edad se va acabando un poquito la energía y cada vez se vuelve un poquito más pesado el que podamos obtener recursos, ¿no? Otro comentario seguido nos preguntan por qué no mejor meter el dinero en CETES si paga muy bien. Justo ahorita estamos viviendo un tiempo atípico donde el mercado de deuda está pagando tasas muy altas, ¿no? Esa es una de las formas en las que el Banco de México pues trata de contener un poquito la inflación. Sin embargo, pues no se compara el rendimiento que puede dar los CETES, que ahorita es históricamente alto, alrededor del 11%, pues con los 34% y con los 69% que vimos hace ratito de retorno de inversión, hecho con una estrategia que es deducible de impuestos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que el retorno que se tiene en CETES versus el que se puede tener en un plan personal de retiro, pues no tiene nada que ver, ¿no? Un 11% con un 34%, con un 60%, más el rendimiento que te da el propio PPR, que te garantiza ser más alto que la inflación. Nos comenta Erika, el plan persona clave es una excelente idea para maximizar el beneficio fiscal como persona moral y a la vez hacer un ahorro para el retiro de colaboradores clave. Sí, es un esquema que se utiliza muy poquito, pero es un esquema que además no tienes tope. Eso es padrísimo. Como personas físicas sí tenemos tope, pero en las estrategias de plan persona clave no tenemos ningún tope para poder deducir impuestos y hacer este tipo de estrategias. Considerar no depender económicamente de un tercero, ya sea un familiar cercano o amigo, es poder tener un retiro independiente. Sí, por supuesto, ¿por qué cargarle la mano a alguien más? Si la verdad es que nuestro propio futuro ya es un enorme reto, ¿no? La realidad es que justo si le cargamos la mano a generaciones que vienen, a los hijos, por ejemplo, entonces, ¿cómo van a poder los hijos hacer sus propias estrategias, no? En realidad estaríamos heredando un problema. Y de lo que se trata es de heredar patrimonios y bienestar, ¿no? Y que las generaciones vayan creciendo con el tiempo y no al revés, ¿no? No heredar deudas y cargas. Nos dice José Luis, ¿hay algún plan personal, además del plan de retiro, para lograr una meta de ahorro como los... Ahí creo que ya no se completó la oración. Esta plática se podrá acceder en forma de grabación. Sí, la vamos a dejar grabada en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es Aptia Bienestar Financiero. Ahí van a poder consultar la plática para que puedan ver ahí las secciones que más les interese y no tengan que echarse toda la plática completa, ¿no? La vamos a ir desmenuzando en temas para que puedan ver el tema que más les importe.
Carlos Espinosa, en el plan persona clave se puede contratar más de uno por empresa, sí, por supuesto. Lo único es que hay que justificar que la persona con la cual se está asegurando, hay que justificar que sí sea una persona que sea relevante para los ingresos de tu empresa, pero puedes tener varias personas aseguradas bajo la estructura de persona clave, justo siempre y cuando sean relevantes para la operación de la organización. Y muy bien, pues creo que con esto terminamos de contestar las dudas y los comentarios. Les agradezco muchísimo nuevamente por el tiempo invertido en conocer este tipo de esquemas y en conocer un poco más del tema del gran reto que es el ahorro para el retiro. No olviden agendar su asesoría personalizada. Este es el número al cual pueden agendar ya una sesión 1 a 1 para ver la situación particular que lleguen a tener. Y pues bueno, con todo gusto, todo mi equipo de asesores y yo mismo, pues estamos a sus órdenes para poder revisar puntualmente su caso y poderles hacerles las mejores recomendaciones posibles, ver qué esquema les aplica mejor para que puedan maximizar su ahorro para el retiro y pues bueno, puedan hacer frente a este enorme reto de la mejor manera. Muchísimas gracias, los esperamos en nuestras siguientes transmisiones. Vamos a seguir hablando de temas financieros, como el tema de la educación de los pequeños para que haya lana para su universidad, sus maestrías, temas futuros. Vamos a ahondar un poquito más en el tema de persona clave y de cómo funcionan estos mecanismos para las empresas. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir con este tipo de pláticas y que tengan excelente noche a todos. Hasta luego.